Creo que todos probablemente podemos identificarnos con lo que es enfrentar el cambio, la incertidumbre en la vida, especialmente después de lo que empezó a ocurrir el año pasado con la pandemia y que está continuando, esperando vacunas, con el aumento de los contagios, hospitales saturados, médicos agotados, medicamentos escasos. El impacto es muy fuerte en la sociedad. Hay una incertidumbre. Y es un reflejo de la vida, porque la vida está lleno de transiciones que provocan cambios. Y el cambio viene con sentimientos asociados con no saber lo que nos espera. El mayor deseo de la gente es que las cosas vuelvan a ser como antes. Que la pandemia no hubiese ocurrido o que se acabe, que venga una vacuna y todo vuelve a foja cero. Pero la vida en sí es una serie de responsabilidades vividas en un contexto de relaciones, tratando responsablemente de aquello que nos ocurre. Es manejar esas circunstancias de la vida que ya fueron lidiadas anteriormente, sean estas impuestas por algún factor externo o interno. Porque manejar nuestras vidas en medio de estas incertidumbres y hacerlo con responsabilidad es saber gestionar nuestras vidas. Una cosa que hemos notado siempre es que la mayoría de las personas sufren al tener que lidiar con lo desconocido mucho más que con lo conocido. Por eso la frase mejor mal conocido que bueno por conocer. Y en mi proceso de instructor en programas de capacitación de hace más de 20 años, 25 años, he entendido que el proceso de cambio es algo que afecta a todos y en todos los estratos. Los cambios son inevitables. Y en ese proceso de instrucción, una de las figuras que más utilizamos para que la gente pueda entender los procesos de cambio es verlo desde un punto de vista de finales, transiciones y nuevos comienzos, nuevos inicios. Una analogía simple que utilizamos es la del artista de trapecio, que debe soltar uno de sus trapecios, el final, flota en el aire en un tiempo de transición para poder extenderse y agarrar el nuevo trapecio, que es el nuevo comienzo y lo que va a llevarle al otro lado. Es decir, empezamos por el final, porque para poder iniciar de nuevo debemos concluir lo anterior y soltarlo. Y allí es que nos damos cuenta que lo más difícil es soltar aquello que nos es familiar, porque por más que nos sintamos mal, por más que no nos llene, por más que sea necesario cambiar, es lo que conocemos y es una sensación falsa de seguridad. Durante este proceso de cambio, como estamos experimentando hoy, debemos estar en posición de terminar el apego a una antigua manera de hacer las cosas, tanto de forma voluntaria como involuntaria. De hecho, debemos desistir de hacer las cosas de una manera y empezar a hacerlas de otra. Y este desapego, el soltar el trapecio, es lo que llamamos el final. Estos finales pueden ser dolorosos, pueden ser desorientadores, y aunque podamos aceptarlo intelectualmente, que al final es necesario e inevitable, igual duele soltar lo conocido. No queremos. Y como nos negamos a soltar lo conocido, no podemos agarrar lo nuevo por el exceso de equipaje
emocional en esta nueva aventura. La clave entonces para este proceso de cambio es que podamos reconocer que estamos en un tiempo final de una etapa y que estamos aferrados a algo que debemos soltarlo. Y al soltarlo entramos en una etapa que llamamos transiciones. Soltás el trapecio y quedás flotando en el aire. ¡Wow! ¡Qué susto! Las transiciones involucran cambiar de lo antiguo a lo nuevo. Y es un tiempo muy difícil porque ya no tenemos a qué aferrarnos. No tenemos esa estabilidad que nos es tan familiar para apoyarnos y aún no entendemos los parámetros de lo nuevo. Y al proceso después de soltar, que le llamamos transición, nos hacemos una pregunta lógica. ¿Transición a qué? Si ya es lo suficientemente difícil soltar, es doblemente difícil si no hay algo del cual sujetarnos, o al menos algo que yo pueda automáticamente agarrar, extenderme para alcanzarlo. Por eso es que es tan importante entender cuál es la dirección y la meta que tenemos, porque nos da una seguridad a la cual aferrarnos. Y en la medida que la dirección y las metas se vuelven más claras y concretas, estamos más dispuestos a terminar lo antiguo y empezar lo nuevo. Pero las verdaderas transiciones son difíciles de trazar. Empiezan en finales y terminan en comienzos. Juegan un papel vital en hacer que funcione el proceso de cambio. Y por último tenemos el nuevo comienzo. Soltamos lo conocido, estamos flotando en un proceso de transición hasta poder agarrar lo nuevo. Y los comienzos nos involucran en los nuevos enfoques a un problema, a nuevos procesos, a nuevas vidas. Sin embargo, si no completamos los finales y las transiciones antes que los comienzos, continuamos haciendo las cosas de la misma manera que lo hemos hecho siempre, sosteniéndonos del pasado, lo cual lleva a un periodo mucho más largo de enojo, de culpa, de frustración. Recordemos, estamos atascados en una calecita, en un carrusel de la vida. Y la única manera para salir es soltar lo antiguo, el final, flotar en un proceso de transición para poder experimentar un nuevo comienzo. Y yo quiero hablar hoy más específicamente de los finales, de aquello que nosotros debemos soltar para volver a iniciar. Entendiendo claramente que el final es solo el comienzo de un proceso de transformación. Y fue Jesús quien dijo a sus discípulos: les digo la verdad, en Juan 12, 24 al 26. El grano de trigo, a menos que sea sembrado en la tierra y muera, queda solo. Sin embargo, su muerte producirá muchos granos nuevos, una abundante cosecha de nuevas vidas. Los que aman su vida en este mundo la perderán. Los que no le dan importancia a su vida en este mundo lo conservarán por toda la eternidad. Todo el que quiera servirme debe seguirme, porque mis siervos tienen que estar donde yo estoy. El Padre honrará a todo el que me sirva. Hay varias cosas que notar en este pasaje relacionado con los finales. En primer lugar, la enseñanza giró en torno a una ilustración que un grano de trigo da mucho fruto solo después que cae al suelo y muere. Pero en segundo lugar, el punto de Jesús compartiendo la ilustración era comparar lo que ocurre cuando un grano de trigo muere con lo que sucedería cuando él muriera. Su muerte sacrificada y sustitutiva en una cruz romana, junto con su resurrección victoriosa, transformaría a todos los que confiamos en él.
Jesús podría haberse detenido allí. En su lugar, llevó la instrucción aún más lejos. Señaló que la vida eterna es experimentada por todos nosotros a través de una especie de final. Cuando morimos a nuestras vidas naturales, entonces experimentamos algo nuevo. A menudo un final es el resultado de una muerte física o simbólica. Cuando respondemos con la fe al Evangelio, a la buena noticia de salvación, allí morimos a nuestra vieja vida espiritual. El final de nuestras vidas naturales es el comienzo de una vida de transformación espiritual y fecundidad en Cristo Jesús. Jesús sabía que su vida terrenal y su ministerio estaban llegando a su fin. Lo conocido para él era su tiempo de servicio en la tierra, pero él sabía que tenía que soltar eso. De hecho, el pasaje anterior a lo que habíamos leído ahora se coloca en el Evangelio de Juan entre la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén y la última cena. Y con esto en mente, reflexionemos sobre partes del discurso de despedida de Jesús. ¿Cómo podría el aliento de Jesús a sus amigos más cercanos en sus últimas horas, el momento final del trapecio, también ministrarnos hoy en el tiempo que estamos viviendo? Juan 16:20 dice, Jesús les dijo, les digo la verdad, ustedes van a llorar y se van a lamentar por lo que va a sucederme, pero el mundo se alegrará. Ustedes se lamentarán, pero su dolor se convertirá de pronto en una alegría maravillosa. Mi primer punto es que un final en la vida es una oportunidad para que nos enfrentemos a cómo realmente nos estamos sintiendo. Lo que los discípulos presenciaron en la cruz los hizo llorar, lamentarse, pero el dolor de ellos se cambió en gozo cuando Jesús derrotó a la muerte. Esta enseñanza de Jesús me recuerda que no es solo normal, sino que es saludable enfrentar cómo realmente nos sentimos cuando estamos experimentando un final de la vida. Cuánta incertidumbre, cuánta gente tuvo que enfrentarse con la incertidumbre al entrar en una sala de terapia intensiva, llevando a un coma inducido, intubados, sin saber si iban a volver a despertarse, sin saber si iban a poder volver a ver a su familia, si iban a volver a poder trabajar, disfrutar del sol, de la lluvia, del abrazo de un ser querido. Yo quiero decirte hoy que los lamentos, los llantos, son una manera saludable de lamentar nuestras pérdidas y nuestros límites. Y hay muchos ejemplos de ellos en la palabra de Dios. El llorar, el lamentarse es una oportunidad para ser reales con Dios. Si estás triste, hacelo saber a Él. Contale. Si estás confundido, decile. Hacele saber. Si estás enojado, hacelo saber. Si estás de acuerdo con todo lo que está ocurriendo, Él quiere saber. Él quiere escucharte. Nuestros lamentos son también una oportunidad de confiar en el Señor, porque todo lamento bien canalizado debe dirigirse a Dios y terminar con una declaración de fe en Él. Porque en segundo lugar, el final en una etapa, el soltar el trapecio, el final en la vida, es una oportunidad para llevar nuestras necesidades ante nuestro Padre Celestial. Juan 16:24. Jesús dijo a sus discípulos:
No lo han hecho antes. Pidan en mi nombre y recibirán y tendrán alegría en abundancia. El aliento de Jesús, pidan y recibirán, nos recuerda que las respuestas frecuentes a la oración nos llenan de gozo. Vemos a Dios activamente operando en el mundo y en nuestras vidas mientras oramos de acuerdo con su carácter y su voluntad. Y en tercer lugar, un final en la vida es una oportunidad para tener ánimo porque Jesús venció al mundo. Juan 16, 25 al 33. He hablado de estos asuntos en lenguaje figurativo, pero pronto dejaré de hablar en sentido figurado y les contaré acerca del Padre con toda claridad. Ese día pedirán en mi nombre. No digo que pediré al Padre de parte de ustedes, ya que el Padre mismo los ama profundamente, porque ustedes me aman a mí y han creído que vine de Dios. Es cierto, vine del Padre al mundo y ahora dejaré al mundo y volveré al Padre. Entonces sus discípulos dijeron, por fin hablas con claridad y no en sentido figurado. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y que no es necesario que nadie te pregunte nada. Por eso creemos que viniste de Dios. ¿Por fin creen?, preguntó Jesús. Pero se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado, cuando ustedes serán dispersados. Cada uno se irá por su lado y me dejarán solo. Sin embargo, no estoy solo porque el Padre está conmigo. Les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense porque yo he vencido al mundo. El discurso de Jesús termina en una nota muy alta, con una exclamación de victoria. Imagínense, Jesús estaba horas de ser humillado, torturado, crucificado hasta la muerte en una cruz para pagar la pena de todos nuestros errores y pecados. Su vida terrenal, su ministerio familiar estaba llegando a su fin en la manera más horrible, pero su mensaje a sus amigos más cercanos, a su primer anillo, a sus discípulos es: tengan ánimo, este no es el final, realmente es el principio. Quiero decirte algo hoy. Dios desea transformar nuestras vidas. Él no trajo la pandemia, Él permitió. Sí, permitió que ocurra. Por más que no entendamos, ocurre. Pero Él sigue siendo Dios y sigue estando sentado sobre su trono, gobernando sobre toda su creación. Él es Rey y Señor. Y los finales en la vida son una gran manera en que Él opere una transformación en nuestro ser. Por eso que la Biblia nos relata una y otra vez el ejemplo de personas que llegaron al final en una etapa de sus vidas como comienzo del proceso de transformación. Y aprendieron que al enfrentarse a cómo se sentían en la fe, presentaron sus necesidades ante su Padre Celestial en oración y confiaron en aquel que venció al mundo. Entonces ocurrieron cosas increíbles dentro y a través de ellos. Yo les animo hoy a considerar cómo esto podría ocurrir en nuestras vidas. La incertidumbre, no hay vacunas, estamos expuestos a que el virus llegue a nuestros hogares y en muchos ya habrá llegado, produciendo pérdidas. Pero tener la opción de responder con fe o no a esta situación, permitirás que Dios utilice este fin de cómo vivimos
la vida para acercarte a Él y fortalecer tu fe? ¿O vas a seguir pretendiendo que no vas a soltar el trapecio porque es lo único que conoces y esperas que todo vuelva a ser como antes? Las creencias preceden a los comportamientos. Un autor conocido, el doctor Anderson, escribió y dijo: no siempre vivimos lo que profesamos creer, pero siempre viviremos lo que realmente creemos. Jesús sabía que la vida como sus discípulos habían conocido iba a cambiar drásticamente. Todo iba a cambiar. Y conocía el interior de sus corazones, la incertidumbre que estaban a punto de experimentar. También sabía que un fin es realmente el comienzo del proceso de transformación. Juan 16:7 dice: en realidad es mejor para ustedes que me vaya, porque si no me fuera, el Consolador, el abogado defensor, el Espíritu Santo no vendría. En cambio, si me voy, entonces se lo enviaré a ustedes. Y Dios está obrando en este tiempo para transformar nuestros corazones. Así como con los discípulos se avecinaba un nuevo comienzo para ellos. Su aliento para ellos era poner sus mentes en las cosas de Dios y en las cosas del hombre. Marcos 8:33 dice: Jesús se dio la vuelta, miró a sus discípulos y reprendió a Pedro diciendo: aléjate de mí, Satanás. Ves las cosas solamente del punto de vista humano, no del punto de vista de Dios. Ese es el mensaje para todos nosotros hoy. Enfrentemos el final de una etapa, de las cosas como eran. Enfrentemos el proceso de cambio que nos va a llevar a una transformación y la incertidumbre con la fe puesta en aquel que venció al mundo. No podríamos estar en mejores manos. Recordemos que el final de esta etapa es solo el comienzo de un proceso de transformación donde Dios nos quiere llevar a algo mejor. Recordemos que debemos aprender a enfrentarnos a cómo nos sentimos con la fe. A presentar nuestras necesidades ante nuestro Padre Celestial en oración, confiando en aquel que venció al mundo. Entonces podemos estar seguros, no importa lo que ocurra, pase lo que pase, venga lo que venga, cosas increíbles ocurren en nuestra vida. Te invito a agachar tu rostro, tu cabeza en este momento, cerrar tus ojos. Señor mi Dios, a ti clamo en este momento. Cuánta incertidumbre para el ser humano. Para nosotros como paraguayos nos llegan las vacunas. El virus antes estaba en la ciudad, luego en el barrio, ahora ya en los límites de la casa, en el cercado, y algunos ya enfrentando dentro de sus casas una lucha cuerpo a cuerpo. Pero en medio de eso, tu palabra dice: tengan ánimo porque yo he vencido al mundo. Y entender que este proceso, Padre, es el inicio de un proceso de transformación. Por la fe en ti te decimos todo lo que nos ocurre. Hay temor, hay incertidumbre cuando miramos la situación. Pero te miramos a ti y confiamos en ti. Así como los discípulos decidieron confiar en ti, creyeron y fueron transformados en apóstoles, en hombres y mujeres que transformaron el mundo por la fe en ti. Nosotros hoy queremos, en medio de la incertidumbre, mirarte a ti, el autor y consumador de nuestra fe, proclamando
que la fe en ti, mi Cristo, es la fe que transforma nuestras tinieblas en luz, nuestra desesperación en certeza, nuestro temor en victoria, nuestras tinieblas en luz. Y confiados en ti, soltamos el trapecio de la vida antigua, dispuestos a iniciar un proceso de vida diferente, transformado contigo en Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga ricamente.